Pues muy buena a todos. Aquí estamos un día más con mi Lara. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ángela, cariño, buenos días, que llevamos mucho tiempo sin vernos para grabaciones. Y nada, un saludo a todos. Igualmente, espero que todos estéis muy bien. Hoy venimos con nuestra última emoción de esta dimensión emocional dentro del autoconocimiento. Una emoción que para mí ha sido todo un descubrimiento porque en este último año le he dado mucha atención a ella y me ha enseñado bastantes cositas. Así que nada, Sí. como siempre, sí. El autodescubrimiento es una maravilla por eso, porque nunca dejamos de aprender cosas que pensábamos que sabíamos o que ni siquiera sabíamos que existían. Así que para eso estamos. Y que muchas veces damos por normalizado. Así que nada, antena bien puesta, orejita bien abiertas, que aquí venimos a aprender y sobre todo a tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Pues bueno, Totalmente. nuestra emoción del asco es una emoción primaria, universal, que compartimos todos los seres humanos y también los animalitos. Evolutivamente, esta emoción nos ha enseñado principalmente a protegernos de elementos que sean peligrosos para nuestra supervivencia, como por ejemplo un alimento en mal estado, una sustancia tóxica, enfermedades contagiosas o incluso comportamientos sociales contaminantes, como la violencia, la injusticia, la traición. Y el asco, pues, no solo nos protege en un plano físico, sino también en un plano más social y moral, ayudándonos a marcar unos límites frente a aquello que puede contaminarnos de nuevo emocional o éticamente. ¿Verdad, Lara? Así es, corazón. Efectivamente, es una respuesta emocional causada por la aversión o la repugnancia hacia algo, alguien o un acontecimiento o una situación y que provoca una respuesta en nosotros, una respuesta de rechazo, ¿no? Realmente hay muy poca investigación sobre esta emoción, pero vamos a intentar dar unas cuantas pinceladas sobre todo lo que la ciencia nos ha ido aclarando sobre ella, confiando que sigan las investigaciones y sigamos aprendiendo cada día más. Y mira, os quería contar que en el año 2000 se hizo un estudio en el que ya se aclararon cuáles son los 7 principales causantes de la emoción de asco. Los voy a enumerar, pero no significa que vayan en ese, tengan que ir porque en ese orden, ¿vale? Tendríamos uno, ciertos alimentos, como tú has dicho, comida putrefacta o maloliente. Dos, secreciones corporales, como las heces o la saliva. Tres, ciertos animales o bichos, las cucarachas, los piojos, las ratas, ¿vale? Cuatro, ciertas conductas sexuales porque las consideramos inapropiadas, como la zoofilia o el incesto. Cinco, el contacto con cuerpos muertos. Seis, trozos corporales, imaginaros, trozos de brazos o de piernas que han sido seccionados, las vísceras. Y por último, la falta de higiene y los contactos potenciales como objetos que consideramos que son insalubres, ¿vale? A partir de aquí vamos a ir adentrándonos y vamos a ver las funciones adaptativas que tiene la emoción de asco y posteriormente veremos las desadaptativas. Exacto, como muchas gracias, Lara. Como cada emoción, pues tiene su función que nos ayuda. Pero esta función a veces, si no le hacemos caso o no sabemos darle la función, me reitero, de lo que viene a hacer, pues se desadapta. Entonces, os voy a nombrar tres funciones adaptativas que tiene el asco. La primera, que no por ella menos importante, la protección física. Nos ayuda, como hemos dicho, lo primero de todo, a evitar intoxicaciones alimentarias, infecciosas y el contacto con elementos nocivos que nos puedan hacer daño. A través de nuestros sentidos, el olfato, la visión, el tacto, ya podemos identificar que algo pues, no es bueno para nosotros. Y ya de primera lo Ujú. rechazamos sin haberlo probado o tal, pero ahí hay que escuchar al cuerpo, ¿no? Luego tenemos la protección social, que es un rechazo, pues, como hemos dicho, al comportamiento o a personas que percibimos como una amenaza para el bienestar del grupo. Y luego tenemos la protección emocional, la nuestra, la que, como dije antes, nos ayuda a establecer los límites claros frente a situaciones o relaciones que sentimos que nos pueden hacer daño. Luego, ¿qué pasa? Si la función es desadaptativa, el asco se vuelve exagerado o mal regulado, pues podemos tener los siguientes puntos. Podemos experimentar un rechazo excesivo a alimentos saludables por asociaciones erróneas.
por ejemplo, niños adultos que, sobre todo niños, que ven un alimento que no les genera mucha confianza, no sé por qué el brócoli genera mucha desconfianza, y luego, pues, de adultos resulta que yo no pruebo el brócoli, qué asco, pero ¿lo has probado alguna vez? No, 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 pero bueno, pues ya está. Esa es tu emoción de asco haciendo su papel mal adaptativo, porque el brócoli tiene mucha vitamina. Luego tenemos el asco social o moral extremo. A día de hoy, desgraciadamente, lo vemos mucho, ¿no? Porque esto nos puede derivar en prejuicios, discriminaciones, intolerancia, ¿vale? La guerra y todo esto, en fin, no vamos a entrar en estos detalles, pero ese rechazo social, al final todos somos personas, ¿no? Luego también tenemos un bloqueo físico, que también este es muy importante y del cual lo voy a hablar luego, que son los problemas digestivos recurrentes, las náuseas, las pérdidas de apetito sin causa médica clara. Y por último, evitar de forma rígida situaciones o personas que no representan un peligro real. Cuando hay algo que nos genera demasiado rechazo y no sabemos por qué, vamos a darle una vueltecita. ¿Qué hay ahí de fondo, no? Y ahora pues nuestra querida Lara nos va a explicar también funciones adaptativas y cambios psicológicos de nuestra emoción asco. Muy bien, corazón. Pues sí, mira, tal y como has indicado, el asco está ahí para evitar cosas que te van a hacer daño o que ya te lo están haciendo, ¿no? Ante esa manifestación de asco, nuestra respuesta conductual podrá ser, como hemos dicho en otras ocasiones, pues distanciarnos, escapar o evitar ese desencadenante. Y también, como hemos comentado con otras emociones, hay cosas que pueden influir en nuestra vivencia de esa emoción y las voy a recordar un poquito, ¿vale? Mira, por un lado, el asco tiene un componente innato, pero también un componente aprendido. Por eso, en ciertas culturas se aceptan unas cosas y en otras no. Por ejemplo, en España solemos comer caracoles, sin embargo, hay personas que le hablas de comer grillos y es como, ¡ah, qué asco!, ¿no? Pero bueno, estás comiendo caracoles, ¿no? Es algo cultural. Por otro lado, también influye en nuestra personalidad. Por eso, ciertas cosas, como tú has dicho, unas personas las aceptan y otras no. Y por último, otro factor importantísimo que son nuestros valores personales. Por eso insisto tanto en que conocer nuestros valores es una tarea de autoconocimiento importantísima para vivir en coherencia contigo mismo y tener unas relaciones más sanas, ¿vale? Y hablando también de las cosas que nos influencian, pues comentarte que, mira, hay un estudio que revela que las mujeres somos más sensibles que los hombres a los elicitadores de asco. O sea, que solemos sentir más asco que los hombres. Ahí lo dejo. Lo dice un estudio, ¿eh? Y ahora, para continuar, quería comentaros que, bueno, como la palabra asco suele llevarnos más a pensar en cosas físicas de comida podrida y cosas así, quería que tuvierais en mente algunos sinónimos porque nos van a ayudar mejor a entender todo lo que es la parte de la función social y moral del asco. Sinónimos como rechazo, repulsión, grima, ¿vale? Y entonces vamos a ir viendo con ejemplos cómo esta emoción nos protege emocional y psicológicamente, primero en su función social. Os pongo varios ejemplos. Voy a repetir algunos comentarios que tú has hecho de función social, etcétera, porque realmente, como decimos siempre, las cosas no son ni una emoción ni otra, hay mezclas, se mezcla lo físico con lo emocional, en fin, que todo toca todo. El Todo primer toca ejemplo todo, que me os quería... encanta esa Todo frase. toca todo. El primer ejemplo que os quería poner es el saltarnos conductas socialmente consideradas como adecuadas, ¿vale? Es lo que dice la sociedad, pues puede generar rechazo en los demás. Por eso, ¿qué hace la emoción? Decirnos, oye, que con esto te pueden rechazar. Y tú ya coges y modulas tu conducta, o mejor dicho, decides si la quieres modular o no, sabiendo cuáles son las consecuencias que eso pueda tener. Por ejemplo, volviendo a la película del revés, ya que has mencionado antes el brócoli, en el primer día de Riley en el colegio nuevo, hay un grupito de chicas que son las chicas guays, ¿no? De estas las chulas de clase, ¿no? Súper arregladitas, maquilladitas, ¿no? Y la profesora le dice a Riley que se ponga en pie, se presente.
al presentarse ella, pues empieza a llorar porque se acuerda mucho de Minnesota. Y entonces las guays empiezan a mirarla así como de reojillo, a susurrar. Y Asco dice, guay susurrando. Y Miedo dice, ¿habéis visto qué miradas? Nos juzgan, estamos llorando en público. ¿Qué están haciendo nuestras emociones? Nos están alertando de que nuestra conducta está generando o puede generar en los demás un rechazo. ¿Vale? Esa es una de sus funciones sociales. Otro sería el ejemplo de cómo nos ayuda a que establezcamos límites ante situaciones o relaciones que nos hacen daño emocionalmente, para que igualmente podamos elegir si nos alejamos de ella, bien literalmente o bien emocionalmente. Me lo voy a llevar al terreno de la psicología organizacional, que sabes que es una de mis pasiones dentro de la psicología. Imaginaros que estáis en una empresa y que con el tiempo os vais dando cuenta que los valores que tiene la empresa y vuestros valores personales, de ahí la importancia de conocerlos, pues no están alineados. Y empiezas a sentirte incómoda, ese nudito en el estómago que hace, es que aquí yo no estoy a gusto. Tu cuerpo te está hablando para alertarte de que no estás en el sitio correcto para ti. Puede que para otra persona sí, pero para ti no. En este sentido, del trabajo, el asco también nos ayuda, aunque parezca que no, a elegir nuestra carrera profesional. Si tú eres una persona que tiene muchísimo asco a la sangre, a ver cualquier herida, muy probablemente tu vocación no esté dentro del campo sanitario, con lo cual ahí también nos está ayudando. Y otro ejemplo es que nos facilita la interacción social y que los demás conozcan nuestro estado. Por ejemplo, volviendo al tema de la comida que mencionabas antes, si yo pruebo una cosa y pongo cara de asco, yo ya estoy alertando a los demás de que con la comida pasa algo. Los demás ya están con la precaución de decir, ostras, no voy a empezar a comer así a lo loco, sino que voy a probar porque yo no sé si es que a esta persona en concreto no le gusta esa comida o es que la comida está mala. Con lo cual, no solamente nos está ayudando a nosotros, sino que a la misma vez nuestra reacción ayuda a los demás. Y dejando ahora a un lado la función social, os voy a hablar ahora del asco moral, que también lo has mencionado tú un poquito antes. Y es que esta es otra de las áreas de funcionalidad de esta maravillosa emoción. Bueno, maravillosas son todas. Por ejemplo, mostramos rechazo ante situaciones que consideramos inmorales, como por ejemplo la pederastia, ante actos de crueldad como el maltrato, ante injusticias sociales como pueda ser la falta de ayuda económica a una persona incapacitada o ante la falta de consideración a personas vulnerables como pueda ser cualquier persona con una adicción. Sentimos rechazo no solamente hacia el acto en sí mismo, sino también hacia la persona que ha cometido ese maltrato, esa injusticia, etcétera. Tomando como ejemplo el último que os he comentado de las adicciones, imaginaros que en un grupo de amigos pues tenemos uno de ellos que ha sido adicto a las máquinas tragaperras y quedamos para ir a comer y nos damos cuenta de que el sitio donde hemos quedado para comer tiene máquinas de este tipo. Si tú propones en el grupo, oye, vamos a cambiar de restaurante o de bar porque pasa esto, y hay un amigo que dice, pues yo paso, que es que a mí este sitio me gusta, si él tiene un problema a mí me da igual, porque ese acto que está teniendo de falta de empatía, este segundo amigo, muy probablemente si tú eres una persona propensa o con unos valores de ayuda a las personas más desfavorecidas, pues te va a crear un rechazo hacia lo que está haciendo y hacia tu amigo en concreto también, ¿no? Por supuesto, la intensidad y la duración de esta emoción variará según todas las características que hemos comentado antes de personalidad, de valores, etc. Y también dependiendo de esto, nuestra sensación de incomodidad y de rechazo pues nos va a llevar a actuar contra tales comportamientos intentando crear un mundo más justo, desde movilizaciones personales tuyas a movilizaciones sociales o incluso pertenecer a una ONG. Todo esto sería, digamos, el apartado adaptativo. Ahora nos iríamos a hablar del asco desadaptativo. Ángela, que tú lo has mencionado, no sé si tienes más cositas que aportar.
Sí, ahora vamos a hablar de las herramientas que tenemos para manejar este asco desadaptativo, porque, bueno, desde la fisioterapia podemos hacer muchísimas cosas. Ya hemos visto lo que nos genera, ¿no? Ese asco desadaptativo, que ahora lo voy a decir mucho más extensamente a través de los cambios físicos que podemos experimentar. Pero obviamente yo tiro para lo mío, yo soy fisio y quiero que sepáis que desde nuestra consulta pues no todos los oficios, pero cada vez más somos los que nos dedicamos a esta parte más somatoemocional y podemos ayudaros mucho. ¿Qué propongo yo como fisioterapeuta? Pues sobre todo liberar tensiones, ¿vale? Que genera el asco a nivel corporal. Y así fomentamos la regulación emocional. Fomento el ejercicio físico suave y consciente, como el yoga, el pilates, el caminar al aire libre, ya que esto ayuda a desbloquear la respiración y a reactivar esa motilidad intestinal. También hacemos técnicas de respiración diafragmática, ¿vale? Que el diafragma es un músculo el cual se ve bastante afectado con la emoción del asco. También tenemos liberación miofascial abdominal, que bueno, no me voy a extender, no voy a decir lo que es la fascia y tal, pero son técnicas prácticamente de masaje a nivel del epigastrio, plexo solar, que ayudan mucho también a la regulación del sistema nervioso autónomo. Y luego también pues tenemos las técnicas grounding, ¿vale? Que es el contacto Mm, consciente con el cuerpo y la tierra para salir de esa rumiación asqueada mental. Luego ya Lara nos va a explicar un mm, poquito más a fondo de esta rumiación y tal. Pero bueno, como decía, que tenemos cambios físicos que experimentamos en nuestro cuerpo a través de esta emoción de asco que son desadaptativos, que si no hacemos caso a este asco, se va generando ahí ese malestar que va muy poco a poco instaurándose y cuando llega el punto en el cual decimos, no me encuentro bien, es que esto ya lleva macerándose un tiempo, mm. esto ya lleva aquí un tiempecito instaurándose, pero el cuerpo siempre, siempre, siempre va a tender a la supervivencia, siempre va a tender a regularse con las herramientas que tiene. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser un poquito más listos y bueno, si esto nos lo enseñaran de pequeñitos, qué Ya, maravilla. ya ves lo que cambiaría la historia. Es que se me pone hasta los pelos de punta. Si en el colegio desde chiquitito dijeran, esto que sientes aquí en la boca del estómago, a lo mejor es porque fulanito ha hecho esto que a ti no te gusta. Entonces tú tienes que decir, fulanito, esto a mí no me ha gustado, no me lo hagas. Entonces no nos A escuchar tu cuerpo, saber qué emoción estás sintiendo y saber cómo gestionarla y cómo reaccionar. Total. Exacto. Y es que yo, en mí misma, no voy a hablar de nadie porque es que yo lo experimento en mí, como he dicho al inicio de este programa. El asco es la emoción que yo menos caso le he hecho en mi vida. Es más, el otro día, paseando con una persona, y decía, pero el asco es una emoción. Digo, sí, el asco es una emoción. Digo, además, primaria. Digo, sí, además os invito de nuevo, siempre lo decimos, que miréis la rueda de las emociones, esa rueda gigante donde están las emociones primarias en el centro y luego se van desglosando. Pues bueno, como decía, súper importante, bueno, todo lo que decimos es interesante, pero esto a mí me parece muy interesante porque me ha ayudado. Vamos a ver qué cositas podemos experimentar en nuestro cuerpo que nos estén diciendo que el asco está ahí, que nos está queriendo decir algo y que no le estamos escuchando, ¿vale? Pues, como he hablado antes del diafragma, la contracción del diafragma. El diafragma es un músculo que es como un paraguas. Imagínate que yo hago un paraguas aquí ahora mismo y hace así, ¿vale? Es una cúpula. Pues está justo debajo de las costillas, ¿vale? Aquí tenemos nuestros pulmones, aquí está el diafragma y aquí están nuestros órganos. Pues el diafragma cuando se contrae es así. Y aquí justo también tenemos el estómago. ¿Qué pasa? Que se contrae el epigastrio, se contrae todo eso y podemos tener esa sensación de náusea, incluso dolor reflejo en la zona torácica, ¿vale? Esa dorsalgia, ese dolor de espalda, muchas veces vienen por emociones no bien gestionadas y por un diafragma ahí a tope de contraído. Pues derivado de eso también podemos tener náusea. Obviamente, si el estómago está ahí apretado, podemos experimentar náuseas y una salivación aumentada. Esto lo hago con el símil de que nuestro cuerpo se está preparando para expulsar algo potencialmente dañino. Fijaros el asco, que ya sea por algo que hemos comido en mal estado, por una emoción que no podemos digerir, una emoción, una experiencia,
o algo que no podemos digerir, es como, quiero expulsarlo de mi cuerpo. Tu cuerpo te dice, esto no es para ti, ¿vale? Y luego también, pues, por supuesto, lo que has comentado antes respecto a la comida y tal, los cambios, la expresión facial, esa boca tensa de no quiero, esa nariz fruncida de qué mal huele esto, este ceño, ¿no? Son cosas que no, nosotros lo hacemos inconsciente, no lo vemos, tú me estás viendo, yo me estoy viendo la cámara, pero la gente puede entender que algo no está bien, ¿no? Y luego Exacto. también se nos activa nuestro sistema nervioso parasimpático, que dices, pero si el parasimpático era el de la calma, el de la relajación, digo, sí, pero es que el sistema nervioso parasimpático hace que se corte la digestión. Aquí ya no entra nada, aquí ya no comen nada. Entonces, de ahí que muchas veces se nos corte el apetito. En mi caso, lo que pasa, cuando algo no me gusta, cuando algo tal, sobre todo a nivel de relaciones personales, yo he estado en sitios comiendo con gente que no me he sentido a gusto y digo, es que no quiero comer. Entra. Y estoy en un sitio, y mira que a mí me gusta comer, tú lo sabes. Cuando Ángela no come, algo pasa. Pues a lo mejor a alguien también le ocurre. Y luego pues también disminuye el ritmo cardíaco por esta activación del sistema nervioso parasimpático, que es el de la calma. En algunos casos incluso se puede llegar a mareo, a síncope. A mí también me ha pasado. Y si a mí me ha pasado, le ha pasado a más gente. Entonces, es decir, que todo nuestro cuerpo se repliega para evitar la entrada y favorecer la expulsión de algo que es peligroso para nosotros, ¿vale? Y aquí la connotación de peligroso, muchas veces tendemos a exagerar, ¿no? Pero quiero decir, peligroso para ti puede ser que una persona haya tenido una mal palabra contigo. Tampoco hay que decir, bueno, pues no pasa nada, no hay que justificar. Eso para ti es peligroso. Dale un poquito de escucha a lo que tu cuerpo, de tu emoción te está diciendo y dale la connotación que se merece, que no le quites valor a ello, ¿vale? Porque muchas veces, como hemos dicho, tendemos a normalizar, ¿no? Y no tenemos que normalizar aquello que para nosotros no nos está haciendo bien, ¿vale? Y bueno, hablando del asco y del sistema nervioso digestivo, como he dicho, y os vuelvo a decir algunos puntos más, para que tengáis claro. Náusea, arcada o vómito, ¿vale? Sin causa aparente. Dolor o presión en el estómago. Dificultad para digerir alimentos o pérdida de apetito. Movilidad intestinal alterada. Si nosotros no tenemos ningún problema médico, si nosotros estamos más o menos bien, y esto aparece de vez en cuando, ir a la parte emocional. Si no voy a terapia, ir, trabajar esto. Porque muchas veces creemos que solo viene del coco, pero es que todo, hemos dicho, todo toca todo. Todo toca todo. Y muchos problemas musculoesqueléticos se resuelven por tratar la parte psicológica y emocional. Así que Exacto. psicólogo y fisioterapia y médico y nutrición, todo va junto, ¿vale? No dejemos la psicología nunca de lado, por favor. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cositas también os voy a dar como herramientas para hacer en casa, para paliar estas cositas de nuestro sistema nervioso digestivo? Pues respiraciones profundas diafragmáticas, varias veces al día, sobre todo cuando tenemos ese malestar. Simplemente, muy sencillo, estar en calma, si podemos tocar algo, ¿vale? O estar en contacto con algún sitio y respirar profundamente. Si te agobia, no lo hagas. Porque hay gente que a lo mejor padece de ansiedad, no lo hagas. Hay más técnicas, como por ejemplo, movilizar suavemente el abdomen. Un masaje, da igual, para arriba, para abajo, no te rayes. Si quieres profundizar más, llámame y hablamos. Al fisio. Al fisio. Pero masajéate tu abdomen. Luego, hidratación y alimentación suave. No forzarnos a comer si no hay hambre real, pero sí a mantenernos hidratados, ¿vale? Y luego, técnica de descarga emocional. Escribir lo que sentimos, hablarlo, dibujarlo y sacar fuera lo que no podemos tragar. Qué maravilla. Y ahora, pues tú, querida Lara, nos vas a dar herramientas para manejar este asco Bueno, desatado. os voy a arrancar contando cositas de las funciones desadaptativas a nivel psicológico que pueda tener el asco y vemos algunas herramientas. Recordar, como ya hemos comentado en otros programas, que toda emoción conlleva un procesamiento cognitivo.
¿vale? Es decir, por eso digo que todo está relacionado con todo. Nuestra dimensión emocional está muy relacionada con nuestra dimensión de las creencias, que ya la veremos en próximos capítulos, pero nada está aislado. Entonces, según ese procesamiento cognitivo, según la valoración que hagamos, por ejemplo, del evento, pues la duración y la intensidad de la emoción será diferente de una persona a otra. Y según cómo valoremos si somos capaces de afrontar o no ese evento o de adaptarnos a las consecuencias que pueda tener, pues decidiremos si nos alejamos, si nos quedamos o qué es lo que hacemos. Y quería mencionar también algo que a mí me resulta muy curioso, creo que sirve mucho para entender esta emoción, que son dos leyes de la psicología que entran en juego aquí. Una es la ley de la similitud, que nos dice, por ejemplo, que si nos encanta el chocolate, pero nos da un asco increíble la caca de perro, ¿serías capaz de comerte un chocolate que tenga forma de caca de perro? Hay personas que no son capaces. Eso es debido a la ley de la similitud. Y otra que es la ley del contagio, que nos indica que cuando algo nos da asco, procuramos que ninguna otra cosa entre en contacto con eso. No puede pasar, por ejemplo, hablando de la caca de perro, si ha habido una caca de perro en un recipiente, por muy esterilizado que esté, ¿serías capaz de comer en ese envase? Incluso hay personas que odian el queso a muerte y si se lo pones en el mismo plato que puedas poner otro embutido, no come nada, aunque no haya estado en contacto. Eso es por la ley del contagio. Quería comentaros también que vemos que hay muchísimas cosas que influyen en nuestra experiencia de asco. Lo que tenemos que estar pendientes es de si pierde el valor funcional y comienza a interferir en nuestra vida, creando conflictos, alejándonos de nuestra vida social, tensionando nuestras relaciones o llevándonos a trastornos o a un asco patológico. Entonces, me gustaría ir viendo las diferentes vertientes del que tiene el asco para ir viendo un ejemplo adaptativo y no adaptativo. A ver qué os parece. Vamos a partir del asco básico. Es adaptativo cuando nos ayuda a evitar una comida podrida. Se convierte en no adaptativo cuando tenemos una sensibilidad tan extrema que está ya asociada a varios trastornos psicológicos de la conducta alimentaria, como puede ser la anorexia o la bulimia nerviosas. Si hablamos del asco contaminante, es adaptativo cuando nos aleja de cosas, animales o personas que puedan contaminarnos a nivel físico, pero también personas que puedan contaminarnos a nivel moral. ¿Cuándo no es adaptativo? Por ejemplo, se me vino a la cabeza cuando preparando el programa el caso de la enfermedad de SIDA. Al principio, cuando surgió, era totalmente desconocida, nadie sabía nada ni cómo se contagiaba. Pero es que luego, una vez ya sabiendo cómo se contagiaba, seguía creando ese rechazo social a las personas enfermas, pero es más, creando rechazo social a personas gays que estaban sanas, que no tenían el VIH, ¿vale? Eso ya es un asco o un rechazo no adaptativo. Asco moral, adaptativo, cuando nos ayuda a mantener cierto orden moral, por ejemplo, rechazando conductas que van en contra de los derechos humanos, como puede ser un abuso sexual. Puede convertirse en no adaptativo al estar influenciado, como decía antes, por nuestras creencias y nos lleva a confundir una valoración moral o una simple opinión de una persona con una ofensa y que sintamos esa ofensa además a unos niveles ya desmedidos. Y aquí quería comentaros que, porque la ofensa me parece un tema súper interesante y que da para mucho que hablar. Es muy interesante porque sufriríamos menos y habría menos enfrentamientos y pérdida de relaciones si entendiéramos que la ofensa no es algo que nos hacen, es algo que nosotros sentimos ante algo que ha hecho o que ha dicho una persona, ¿vale? Entonces, los demás pueden tener opiniones diferentes sobre las cosas o sobre nosotros mismos. Querer gustarle a todos es una utopía, entonces, solo va a traernos malestar
sea, vamos a convertirnos, como se suele decir, en el ofendidito, ¿no? Porque lo único que está en nuestras manos no es lo que la otra persona va a hacer o va a decir, sino que lo que haga o diga esa persona, tú consigas que no te afecte. Por eso digo que es importante, porque da igual si la otra persona incluso tiene intención de hacernos daño. Esa persona puede tener una intención de decir, uy, el punto débil de esta persona es hablarle de su madre. O no. Pero si tú gestionas tus emociones y sabes por dónde viene la cosa, bueno, tú opinas eso, perfecto, pero no me vas a hacer daño con ello. Entonces, es Y un lo tema feliz que, que eres cuando lo consigues. exactamente, es un tema que es súper importante que trabajáramos a nivel de autoconocimiento, porque ya te digo, sufriríamos muchísimo menos. Y la autoestima eh, nos va a proteger tanto de ofensas leves, pero también ante un posible maltrato psicológico. Entonces, es algo súper importante. No me enrollo más con las ofensas. No, pues si Que ya no, digo, voy a echarme más agua porque esto es da para mucho, da para mucho. Paso con el siguiente. Asco social. Adaptativo. Bueno, realmente es como el asco moral, pero aplicado a normas sociales de nuestra cultura en particular, como pueden ser las tradiciones, otro tema que también tiene carrete. ¿Cuándo es algo adaptativo? Cuando estás hablando, por ejemplo, de una tradición culinaria. En tal sitio hay la tradición de hacer X cosa de comida en tal fecha. Oye, pues mira, fantástico. ¿Cómo perdemos ese valor? Cuando estamos defendiendo a ultranza tradiciones que conllevan, por ejemplo, un maltrato. O, por ejemplo, cuando rechazamos a todo aquel que vaya en contra de nuestros cánones, hasta el punto de discriminar a alguien por su estatus social, por su forma de vestir, o incluso extremos como los que hemos vivido a lo largo de la historia de exterminios por religión o por etnia. ¿Vale? En cualquiera de estos aspectos, el asco puede derivar en una fobia, con síntomas mucho más graves y que interfieren en la vida diaria de la persona, pudiendo llegar a patologías como puedan ser conductas fóbicas, como pueden ser los trastornos obsesivos compulsivos, etc. Y os quería poner un nuevo ejemplo de Del Revés. Soy muy pesada con esa película, pero es que es la caña. Eh, es un ejemplo de una conducta fóbica que realmente, imaginaros, tenemos miedo, por ejemplo, a las cucarachas o animales pequeñitos que realmente no nos pueden atacar. Lo único que realmente sentimos es el asco por el hecho de que nos pueden contagiar de algún tipo de enfermedad. Entonces muchas veces decimos, es que yo le tengo miedo a las cucarachas. No, realmente es asco. Lo que pasa es que asco y miedo van muchas veces muy unidos. Y en la película llegan a la casa nueva y asco dice, ¡bicho muerto! Y miedo dice, socorro, vamos a coger la rabia. Nuevamente nuestras emociones alertándonos de posibles peligros. O sea, yo creo que con estos ejemplos está clarísimo la importancia que tiene lo que tú has dicho antes. Autoconocernos, escuchar nuestro cuerpo y saber cómo gestionar todo eso que estamos sintiendo, todas esas emociones. Voy a mencionar unas cositas como herramientas porque tú has dado muchísimas y son todas igualmente complementarias para esto. En cuanto a la rumiación mental que has comentado antes, Ángela, yo creo que la trataremos mucho más a fondo en el campo, o sea, en el programa de la dimensión de las creencias, ahí sí que podemos adentrarnos en eso. Y en cuanto a eso, mindfulness. Lo creo que lo mencionamos en todos los programas, mindfulness. De hecho, ahora en septiembre será el Día Internacional del Mindfulness y si tenéis dudas, seguro que ese día hay millón de noticias, de información por redes sociales que podéis mirar o preguntarnos a nosotros si tenéis alguna duda. Haremos un programita, ¿no? Para mindfulness. Sí, nos podemos Cuando hacer un nos programita organicemos. de mindfulness. Ahí está, claro. ¿Qué más? Otra recomendación. Ser críticos con las indicaciones de comportamiento que nos llegan de la sociedad y de los demás. Es decir, no porque algo se haya hecho siempre de la misma manera es lo correcto.
vamos evolucionando como cultura, vamos evolucionando como sociedad y eso lo hacemos gracias a que nos autoconocemos, evaluamos las cosas y decimos, oye, pues mira, esto que hasta ahora se ha hecho no es correcto, esta tradición no es correcta, etcétera. ¿A qué nos va a ayudar eso? Os traigo una recomendación hoy que es esta película, La Ola. Está basada en hechos reales. Si no la habéis visto, Buenísima. Hace que por no la he favor, visto años, pero me encantó cuando la vi. pues es un peliculón impresionante. Saber que está basada en hechos reales todavía te hace que sea todavía más fuerte. Y es cómo pensamos que la sociedad no nos puede influir y sí nos influye, sobre todo cuando no nos paramos a analizar las cosas, a pasarlas por el filtro de nuestros valores y a decir, no, mira, tú me estás diciendo esto, pero considero que esto no es justo, que esto no es bueno para la sociedad, que esto vulnera los derechos de X personas y a tomar tus decisiones. Ese es otro de los consejos que os quería dar. Resumen de todo esto, lo que ya dijimos cuando terminamos de hablar de la dimensión física, dijimos, existe una teoría que se llama la teoría de la puerta. No sé si te acordarás, Ángela, que decíamos, por la médula espinal pasan todos los receptores del dolor. Y se descubrió que hay un sistema que abre la puerta a que pase el dolor o que lo cierres. Y eso va a depender de las acciones que tú tomes. A nivel físico decíamos, ostras, cuando haces senderismo notas que tienes menos dolor. Oye, pues promueve el hacer senderismo. Y si ves que el estar tirado en el sofá todo el día te genera dolor, evítalo. Dijimos a nivel, las diferentes dimensiones lo iremos mencionando. A nivel emocional pasa igual. Si ciertas situaciones te hacen sentir mal a nivel emocional, intenta evitarlas. Y si, por ejemplo, quedar con tus amigos cuando te encuentras mal te hace reavivar las emociones agradables, promueve el hacer ese tipo de cosas. Abre la puerta o cierra la puerta a esas sensaciones negativas. Así que yo creo que pinceladas hemos dado ya unas cuantas, ¿no, Ángela? No, y tanto. Muy bonita reflexión. Pues nada, yo creo Bueno, que hemos dado yo información tela para digerir. sí, sí, yo creo que tenemos aquí. Además que fíjate que esto es algo que yo no soy para nada la más experta de todo esto, pero llevo mucho trabajado y aún así, cada vez que lo escucho, que lo repaso, siempre digo, joder, ¿cuánto queda por aprender? ¿Cuánto queda por uno por autodescubrirse? Y no se lo tiene que tomar como algo de, uff, qué trabajazo. No, es que la vida es esto. Sí, pero si es que fíjate, si es que preparando el programa también me acordé, digo, ostras, es que lo decían ya los estoicos, ¿no? Lo de acercarte a las cosas que te vienen bien, o sea, a las emociones constructivas, creo que decían ellos, y alejarte de las emociones destructivas. Entonces, ya hablaban de autoconocimiento. Y sobre todo Hemos actuar. llegado aquí todavía sin tener eso en práctica correctamente. Está todo muy corrompido. Y, no actuamos con coherencia. Una palabra que sé que te Por... encanta. Aquí la tengo, coherencia, la La necesito en mi vida. coherencia. ¿Qué es la coherencia, Lara? Ay, Tú que eres. coherencia. Venga, tú que lo sabes explicar muy bien. Ay, pues nada, corazón. Yo creo que hemos adentrado bastante y Sí. nada, seguiremos hablando largo y tendido ya de todo esto en el área de las creencias, que ahí sí que tenemos esa dimensión me fascina también. Ya la siguiente dimensión, ¿cuál es? Dimensión. La dimensión de las creencias, Venga, pues en los próximos dimensión vídeos mental o de las creencias. ya cerramos Así esta dimensión emocional. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima de las creencias y nada, seguid por aquí, que nosotras, pues bueno, vamos, venimos, porque la vida es una ola, pero aquí estamos nosotras con nuestras velitas, ajustándolas. muy bien. Bueno, un besito muy Bueno, pues grande. esperamos no tardar tanto en volver. Un besito a todos. Chao.